Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra charla acerca del artículo más breve de este excelso libro, escrito por tres insignes filósofos zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Leobardo Villegas Mariscal y Nelson Guzmán Robledo. Estamos discutiendo el artículo más breve, el de Villegas, el del doctor Villegas Mariscal, que se titula Friedrich Nietzsche en la historia de la metafísica. Antes de continuar, quisiera recomendar algunos libros y recordar algunas cosas. Hay una serie de lecturas acerca de la literatura muy, muy entretenidas que nos legó Vladimir Nabokov. Yo sé que el doctor Villegas desconoce la existencia de Vladimir Nabokov porque nació en el siglo XX y no en el siglo IV antes de Cristo. Entonces seguramente no es parte de sus lecturas cotidianas. Por lo tanto, seguramente no conoce la interpretación o más bien los relatos que nos platica acerca de la metamorfosis de Franz Kafka. Hay una parte en esa lectura, en ese artículo, en ese libro de Nabokov, que contiene pues sus conferencias sobre literatura, en la que nos recuerda que en cierto momento, cuando Gregor Samsa ya es un escarabajo, se pone a escuchar la música que toca su hermana junto con otros músicos, la escucha. Entonces, de pronto se siente embelesado Gregor Samsa con esa música, siente que le gusta esa música y hace una reflexión al respecto de ese extraño gusto que siente. Nos dice Gregor Samsa, bueno, ya hasta la música me gusta, ya de verdad estoy cambiando los hábitos de hombre racional por los de un insecto, por los de una bestia sin cerebro. Ciertamente esa era la opinión que tenía Kafka de la música. No le gustaba, a mí tampoco me gusta. No la disfruto mucho y me parece exactamente que es certero el juicio que lanza Kafka sobre la música. La música es para los animales, para calmar a los animales. En efecto, cuando los seres humanos nos sentimos completamente ansiosos, nos ponemos a escuchar música y ya nos calmamos como las vacas. Pero obviamente hacer música es más complicado que escucharla. Hacer música es difícil, escucharla no. Bien, pero ¿eso a qué tiene que ver? Pues porque el doctor Villegas se entretiene mucho y ya todo lo que nos va a decir en los parágrafos siguientes de su libro es un darle vueltas a la idea del perspectivismo. Y en algún momento, en uno de los parágrafos de su ensayo, pues nos recuerda precisamente a Franz Kafka y lo utiliza como ejemplo, pero él, aquí lo dice en el 21, nos dice Gregorio Samsa, convertido en escarabajo, percibe en los desechos de basura olores y sabores suculentos, mientras que su anatomía humana se los muestra como algo repulsivo. Ya siendo escarabajo, la repulsiva música le parece sorprendente. Obviamente el doctor Villegas es uno de esos acríticos cultores de la música porque como que se ve chic ser un sabedor de la música y pues no utilizó el ejemplo de Nabokov. Bien, pero vamos a continuar hablando de esto, pero les quiero recomendar algunos libros que obviamente el doctor Villegas no cita porque él nada más cita a los grandes intérpretes como Heidegger. Les recomiendo este de Nietzsche como filósofo, de Arthur Danto. En realidad nos va a platicar prácticamente lo mismo que nos comenta el doctor Villegas, pero lo va a hacer de una manera un poco más precisa. Sí va a distinguir entre teorías de la verdad por correspondencia, teorías coherentistas de la verdad, teorías pragmáticas de la verdad, y va a llegar a la conclusión que completamente opuesta a la del doctor Villegas, de que Nietzsche tiene una teoría pragmática de la verdad. Si la metafísica se define por una obsesión con la verdad, entonces Nietzsche está todavía dentro de la metafísica, que es contrario a lo que dice el doctor Villegas en la parte final de su ensayo, que es yo creo a lo que nos quiere llevar con tanto darle vueltas a lo mismo. Dice, sus análisis sobre el origen del intelecto y del lenguaje lo han llevado a esa exaltación de la mentira, de la ilusión, en oposición a la verdad. Ello le sitúa sin duda fuera de la metafísica.
Si la metafísica él la comprende, como nos lo ha dicho una y otra vez, como una cierta obsesión con la verdad, Nietzsche también tiene una obsesión con la verdad, pero no con una verdad de corte ni coherentista, ni correspondentista o adecuacionista, sino con una verdad de corte pragmático. Algo es verdadero en la medida en que funciona para algo. Es una definición funcionalista de la verdad, para utilizar un término más preciso. Funcionalista, ¿por qué? Porque entenderemos la verdad en función de los beneficios que nos reporte algo que hagamos. Nuestro hecho o acción o teoría será verdadera si es beneficiosa. Diríamos que es la definición burocrática de la verdad, lo que las agencias gubernamentales utilizan para definir la verdad, pero ellos no le llaman teoría de la verdad pragmática, ellos simplemente le llaman de otra manera, los burócratas, y parece que Nietzsche tenía un cerebro densamente burocrático. Otro libro, este es un clásico, yo no sé por qué, bueno, ya, el doctor Villegas no los lee porque él solamente lee a Sexto Empírico, que está bien, pero como maestro, pues, bueno, como didáctica, no queda muy bien. Nietzsche, de Walter Kaufmann, otro entusiasta, tan entusiasta como el doctor Villegas, y yo creo que Nietzsche en todos provoca esa reacción en todos los que lo leen, de volverse palabreros, y él también sucumbe en algunas páginas a los epítetos, a las secuencias interminables de epítetos. Pero también tiene, a diferencia del doctor Villegas, un cierto gusto, no por nada, pues estudiaron en las universidades norteamericanas y por lo tanto les enseñaron lógica, y si no aprobaban lógica, pues no pasaban. Y como aquí en México, en algunos lugares uno puede pasar por las facultades de filosofía sin saber lógica, pues bueno, eso va en demérito de la claridad de las exposiciones. Entonces el doctor Villegas pues tiene ese problema. Y como ya comenté, si nosotros asumimos que Nietzsche tiene una teoría de la verdad y que esa teoría de la verdad es pragmática, pues entonces él sigue siendo un metafísico. Y de acuerdo a lo que dice el doctor Villegas, solamente se es metafísico cuando de alguna manera se llega a estar más allá de cualquier teorización acerca de la verdad, cuando como él y sus compañeros, los doctores Guzmán y Proa, han ido más allá del concepto y están ya en territorios desconocidos, son pensadores solitarios que se aventuran en tierras vírgenes. Así son ellos. La crítica que le lanzó Steiner a Foucault, ellos tienen exactamente el mismo problema. Si hubieran leído estos libros, se darían cuenta que pues mucho de lo que nos exponen ya está muy sobado, muy leído, muy visto. Deberían de volverse auténticos eruditos del pensador abismal y descubrir nuevas interpretaciones de él, en lugar de estarnos reiterando una y otra vez o tratando de explicarnos una y otra vez lo que ya nos han explicado miles de veces, y a veces mejor. Pero bueno, volvamos a nuestra lectura, como ya lo comenté, desde los parágrafos 14 hasta el 21, que es el último, me parece que el último es el 21, no, el último es el 23, va a darle vuelta alrededor de la teoría de Nietzsche del perspectivismo, de las perspectivas. Todo es perspectiva. El concepto, como ya lo explicaba en la ocasión anterior, el concepto es general, anula la singularidad y por lo tanto es un traidor el concepto. Los conceptos entonces deberían de ser singulares para no ser traidores. El problema con las experiencias singulares es que si no hay una cierta generalidad, una cierta objetividad, pues no hay comunicación. Esto parece que al doctor Villegas no le pasa por la cabeza problematizarlo, no le pasa por la cabeza ser crítico y asume acríticamente todo lo que lee ahí. También la teoría del origen del lenguaje en la violencia. Y propone él que primero ve el entendimiento y después el lenguaje, por lo tanto hay algo así como un pensamiento sin lenguaje, cosa que, bueno, él tendría que justificar, pero que no se oye muy verosímil.
A este respecto, por supuesto, está totalmente en las antípodas de una teoría como la de Engels, que yo estoy seguro que el doctor Villegas conoce a Engels y conoce ese panfleto filosófico que se denomina El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que me parece que es un capítulo de la ideología alemana. Me parece que no soy marxista, no soy especialista en el marxismo. El doctor Villegas, como tuvo como admira a un gran marxista que fue Jorge Juanes, pues seguramente lo tendrá más presente que yo las referencias exactas, aunque lo dudo porque pues ellos no les gustan las referencias. En el papel del trabajo, en la transformación del mono en hombre, pues obviamente Marx nos dice que es el trabajo el que nos saca del marasmo de la animalidad, el trabajo. Y nos dice el doctor Villegas que es la violencia, entonces la manera de compaginar estas dos teorías es, evidentemente, sostener que el trabajo es una tremenda violencia, lo cual muchos de nosotros pues estamos completamente de acuerdo. El trabajo es una tremenda violencia que se organiza contra los seres humanos. La condena que nos dieron por el pecado original. Bien, entonces, como ya comenté, eso es de lo que va a hablar el doctor Villegas hasta el parágrafo 23. Va a estar hablando de la teoría del perspectivismo de Nietzsche desde de una manera bastante acrítica, porque como ya comenté, no la desafía en ningún punto. No nos trata de decir si es coherente, no nos trata de decir si es incoherente. Simplemente cuando se da cuenta, pues dice lo siguiente: contradicción, de acuerdo, la culpa es del lenguaje, que no nos permite expresar lo indecible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quién sabe. Y cita a George Bataille. Va a tener el doctor Villegas debilidad por citar a Cioran, por citar a Bataille, por citarlos a ellos, no sé con qué fin, para ilustrar no sé qué cosas, porque en gran medida Nietzsche y Bataille y Cioran son un tanto disímbolos, pero bueno, a él como que le gusta, como lo mencioné en un principio, lo que hacen es asociativo. Si les gustan sus palabras, asocian por palabras, por imágenes, por ese tipo de elementos, antes que por ideas, antes que por tratar de establecer relaciones lógicas, de saber si lo que dice Cioran es compatible con lo que dice Nietzsche, o cuál es la diferencia entre la definición de Cioran de esto y de aquello, y la de Nietzsche de esto y lo otro. Como no les gustan las definiciones, pues se dejan guiar por sus gustos. Y como asume él de manera incoherente el perspectivismo, pues todo es gusto, todos son gustos. Y las cosas que decimos, pues todas valen. Pero yo creo que no lo aceptaría, como ya lo mencioné en algún momento, si nos refiriéramos a lo que él practica como antropología. El relato que yo pueda hacer de los huicholes, lleno de prejuicios e ignorancia, pues por supuesto no va a ser equivalente al que él hace, que hace desde una perspectiva empírica de investigación de campo. Entonces no es cierto que todos los discursos sean iguales y no es cierto que todo sea perspectiva. Pero bueno, cada quien asume las consecuencias de las cosas que predica o no las asume. Pues, ¿por qué las habría de asumir si nadie le disputa el decir lo que dice? Bien, entonces, hay constantes, pues, alegatos en favor de explicarnos la teoría del perspectivismo de Nietzsche. Utiliza nuevamente a Hegel, utiliza a Cioran, utiliza a Bataille y utiliza a Heidegger. Y nos sitúa en esa teoría del origen del lenguaje y utiliza no a un antropólogo, no las investigaciones más recientes acerca del origen de las lenguas o del origen del entendimiento, de la condición humana. No cita nada sobre cómo aparece el cerebro, cuál es la evolución cerebral. No. Eso es ciencia. A él no le interesa eso. Él está más allá de la ciencia. Está más allá de las discusiones mente-cerebro. Está más allá de todo eso. Él está en el más allá. Allá está. Y por lo tanto cita a Cioran para apoyar a Nietzsche. Nos dice: situémonos en el pasado antiguo en que apareció el lenguaje, en que las cosas fueron nombradas. Cioran concibe esta acción de nombrar como un error que nos arrojó en la maldición del devenir. ¿Error de quién? ¿Error de los prehumanos? ¿Fue un error de los prehumanos? ¿Un error de la evolución? ¿Un error de Dios? ¿De qué manera está aplicando aquí la palabra error?
lo voy a reiterar, Cioran concibe esta acción, la aparición del lenguaje, esta acción de nombrar como un error que nos arrojó en la maldición del devenir. El empezar a nombrar las cosas, según él nos dice, apoyado en Cioran, nos arrojó a la historia. Pero ¿por qué error? ¿En qué sentido se entiende aquí la palabra error? ¿Es un error nombrar las cosas? ¿Eso es lo que es un error? ¿Es un error que cometen los prehumanos cuando tratan de sobreponerse a la situación en la que está, cuando establecen una red de comunicaciones que, reitero, es un establecimiento espontáneo? La aparición del lenguaje no es intencional, surge espontáneamente y se mantiene por su utilidad para la vida. Sin lenguaje, siendo mónadas individuales, no hubiéramos sobrevivido los seres humanos dada nuestra condición de debilidad. Y estoy utilizando las mismas teorías que él usa. Los seres humanos somos débiles, necesitamos desarrollar medios para comunicarnos entre nosotros y formar grupos que favorezcan la vida, que es lo que propone en su teoría de la verdad pragmática el pensador abismal. A eso me refiero cuando digo que la coherencia de este sabio deja mucho que desear, pero obviamente él no se rige por esas normas de coherencia y de pensamiento. Él se rige por un más allá, el que le enseñó Espinosa Proa y el que comparte con Guzmán Robledo. O quizá, ya lo veremos cuando ellos... ¿Para qué avanzar? Nos dice Cioran. Cioran concibe esta acción que nos arrojó en la maldición del devenir. ¿Para qué avanzar hacia la conciencia cuando podíamos permanecer en el estancamiento de la indistinción, en un alejamiento primordial indudablemente más benéfico que esas encrucijadas del tiempo que se abrían ante nuestra mirada? ¿Más benéfico? ¿En qué sentido más benéfico? Antes de que pudiéramos hablar, seguramente como especie estábamos más condenados a la desaparición que los dinosaurios ante el meteorito que les cayó encima. Y él dice que es un error sobrevivir, él dice que es un error la comunicación, él dice que estábamos mejor en la nada, en la inconsciencia. Pero si no teníamos otro medio, la evolución en sus tanteos, pues nos dio eso, o proveyó eso a esa especie, a nuestra especie. ¿Error evolutivo? Pero bueno, no es un error desde el punto de vista pragmático, porque maximizó nuestra capacidad de vivir en el mundo y pues yo creo que la especie humana es de las más exitosas en este planeta. Se da el lujo de tener a gente como Cioran, el doctor Villegas y a todos los que pueden vivir de quejarse de la vida. Se quejan de los avances tecnológicos, pero los usan. Bueno, cada quien. Entonces, estábamos fuera del tiempo. ¿Para qué entrar en él? ¿De dónde nos vino esa inclinación enfermiza de cambiar una estupidez desprovista de dinamismo por esa otra estupidez de esencia demoníaca que es la historia? ¿De dónde nos vino? No nos vino de ningún lado, nos vino de la evolución. Al menos eso es lo más aceptado. No sé cuál sea la teoría de Cioran al respecto, pero no creo que sea muy buena. Denigrarse lentamente en el reino de la temporalidad, en la maldición de los acontecimientos, fue la consecuencia directa de haber caído en el lenguaje. No debimos, sin duda, ir más allá de los gruñidos y de las gesticulaciones de los monos, consumir nuestra existencia saltando entre los árboles y no entre los siglos. No por ello es menos indudable que nuestro primer antepasado nos ha dejado, por toda herencia, el horror al paraíso. Dando un nombre a las cosas, preparaba su decadencia y la nuestra. Si quisiéramos remediarla, nos haría falta comenzar por desbautizar el universo, por quitar la etiqueta que, superpuesta sobre cada apariencia, la realza y le presta un simulacro de sentido. Esto es Cioran, no es Nietzsche. ¿Qué tiene que ver Cioran con Nietzsche? ¿Cómo los pone en correspondencia a Villegas? ¿Para qué citar a Cioran? ¿Para apoyar qué tesis? Si la teoría de la verdad de Nietzsche es pragmática, lo que acabamos de leer de Cioran, lo que les acabo de leer de Cioran, no muestra el más mínimo pragmatismo. El lenguaje es útil, por eso existe. Esa sería la respuesta a lo que dice Cioran. Pero Villegas no nos lo explica, no lo pone en correlación con nada más. Ese es el problema. No se vayan muy lejos.
seguiremos en el siguiente episodio de esta serie. Gracias.